ganó una liga. Los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto saludarlos, seguimos en Blue Radio, estamos en Meridiano Blue, hoy viernes 9 de enero, en víspera del plan éxodo y plan retorno del Puente de Reyes, como siempre, con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos en Caracas, son las 2 de la tarde, 1 minuto en Venezuela. Siguen muchas noticias en desarrollo, todavía no se cumple la liberación masiva de presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez, mientras visita a esta hora la capital venezolana una delegación de alto nivel de Estados Unidos encabezada por el encargado de negocios John McNamara, primera visita estadounidense en años, mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada, está pidiendo pista para viajar a la Casa Blanca y reunirse con el presidente Donald Trump. Todo esto en menos de 12 horas. Todas estas noticias, quiero decir. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, feliz tarde, 2 y 1 minuto aquí en Caracas. Efectivamente, muchas informaciones, pues, a esta hora que conversamos. La primera, vamos primero con el tema de los presos políticos, que venimos haciendo seguimiento desde hace 24 horas, desde hace 26 horas, para ser exactos, que lo informaba Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. Hasta este momento se mantiene en 8 la cifra de liberados, 4 españoles, Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Viallo Pilieri, entre otros, son los 8 que han sido hasta ahora confirmados como liberados por esta orden, pues, del gobierno de comenzar a excarcelar a los presos políticos. Recordemos que son más de 806, decía el informe del Foro Penal, y de eso, pues, hasta ahora solamente, pues, se confirma un 1%, que son estos 8, pues, liberados. Igual a esta hora te podemos confirmar que hay una cantidad enorme de familiares, defensores de derechos humanos a las puertas de distintas cárceles, tanto la del SEBIN, el Licoide acá en Caracas, como el Rodeo a las afueras de Caracas, Yare, Tocorón, el estado Carabobo y varias, porque no solamente es en el Licoide, sino en varias cárceles del país, incluso comisarías más pequeñas fuera de Caracas, hay presos políticos. La otra información importante es esa que tú comentabas, la llegada de una delegación importante de Estados Unidos acá a Venezuela. Recordemos que en el año 2019 está cerrada la embajada de Estados Unidos aquí en Caracas, 7 años va por cumplir de cerrada. Sin embargo, pues Venezuela confirma que ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de Estados Unidos para restablecer las misiones diplomáticas tanto de Estados Unidos aquí en Caracas como de Venezuela en Washington. Además, también confirman que ya está aquí una delegación de funcionarios diplomáticos encabezados por John McNamara. No lo dice el gobierno, por si está confirmado desde Bogotá esta información, y se entiende que que primero fueron a la embajada de Estados Unidos acá en Caracas a verificar las instalaciones, y luego entendemos que habría una reunión, es una información aún no confirmada, pero es lo que se cree, que habría una reunión con la presidenta Delcy Rodríguez. Es la información a esta hora, esperando el tema de los presos políticos y todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y Venezuela en este, pues, reinicio de relaciones no solamente económicas con el tema petrolero, sino ahora también en diplomáticas y la próxima apertura de las embajadas. Ricardo. Sin duda está siguiendo el plan por Estados Unidos la presidenta encargada Delcy Rodríguez. ¿Y cómo avanza el precio del petróleo en los mercados internacionales en medio de las turbulencias, de la crisis política en Venezuela y de la intervención de los Estados Unidos? Dari Velandia en Data IFX. Buenas tardes. Los precios del petróleo extienden su repunte en los mercados internacionales en medio de tensiones geopolíticas en Rusia e Irán y de la expectativa por una reunión del presidente Donald Trump con directivos de grandes petroleras para discutir inversiones en Venezuela. Aunque se prevé que la producción venezolana no aumente de forma significativa en el corto plazo, el interés de las compañías y las decisiones políticas en Washington mantienen la atención sobre el posible impacto en la oferta global. En el mercado a esta hora el crudo Brent de referencia para Colombia registra un alza cercana al 3% y se cotiza en $63,70 por barril. Y continuamos en nuestro país porque la acción de Ecopetrol muestra leves variaciones y gana menos del 1%, ubicándose en 2.000 pesos por acción en la Bolsa de Valores de Colombia. El comportamiento refleja un ajuste moderado en línea con la tendencia internacional del crudo, mientras los inversionistas siguen atentos a los factores externos que marcan la dinámica del sector. Vamos a cambiar de tema, Dari, gracias, y hablamos del aumento adicional de 100 pesos en cada pasaje de Transmilenio, cortesía del aumento del 23,78% en el salario mínimo decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué dice la gente
Ante este aumento, queda en 3.550 pesos el pasaje de Transmilenio desde el miércoles de la próxima semana. Nicolás Rodríguez. Y como lo habíamos anticipado desde el pasado 1 de enero, la tarifa de Transmilenio para este 2026 aumentó a 3.550 pesos. Y mucha atención, porque si usted va a pagar ese pasaje el próximo miércoles 14 de enero, la tarifa ya empezará a regir para los buses de Transmilenio y también para los buses del SITP. Sin embargo, muchas personas están en desacuerdo con este incremento. Malo, son muy demoradas. No tienen coordinación con las frecuencias. La verdad, pues no estoy de acuerdo en sí, pues el servicio se ha tenido varias falencias. Al contrario, debería como aumentar, no sería como todo el porcentaje que aumentó, diría como que aumentará por ahí, no sé, un porcentaje inferior al que en realidad aumentó. No siento que en realidad fue lo correcto. Me parece terrible. ¿Por qué? Porque, bueno, suben el salario mínimo e inmediatamente suben el transporte y todo, entonces ¿dónde está la calidad de vida de los colombianos y de los bogotanos, que es la gente más trabajadora en todo el país? A la hora que la tarifa aumenta, pues claramente creo que sí me desfavorece un poco, complica un poco más las cosas, entonces siento que en cierta manera puede afectar por parte de mis gastos. Pero este no es el único incremento, porque mucha atención, conductores. La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que a partir de la próxima semana también incrementa el precio del pico y placa solidario. Es decir, que si usted va a pagar la tarifa dependiendo de su vehículo, va a haber un incremento del 5,1%, teniendo en cuenta la cifra de inflación publicada por el DANE en la tarde de ayer. Le hemos hecho seguimiento, Nicolás, a un atraco en las últimas horas en el norte de Bogotá, cerca a Masurén, donde fueron atacados un par de adultos mayores. Esta vez le robaron un vehículo a un hombre de 35 años, le dispararon con una arma traumática. La noticia es en dos vías, Felipe García. Por un lado, que este hombre está fuera de peligro, y por otro lado, que la policía acaba de recuperar el vehículo robado. Hola, Ricardo. Sí, señor, las autoridades confirmaron hace unos momentos que fue recuperado, usted lo mencionaba, el vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz gris en la localidad de Puente Aranda. Ese mismo carro que fue hurtado ayer a las 1:18 de la madrugada en el barrio Masurén a las 3 personas que se movilizaban en este vehículo. Las víctimas, 2 hombres y una mujer, fueron interceptados por otro vehículo del que se bajaron al menos 3 criminales, quienes amenazaron a los 3 ocupantes, entre ellos un joven que iba en la parte trasera del vehículo y a quien le dispararon varias veces por intentar evitar el hurto y poner resistencia a estos criminales. Ya la policía encontró el carro finalmente en un parqueadero, puntualmente en una bahía, y fue gracias al GPS que tenían instalado en este carro de alta gama. La recolección, dice la policía, del material probatorio y el plan candado continúan para capturar a los responsables de este hecho, mientras que el herido, hay que aclarar, no está en una unidad de cuidados intensivos. En estos momentos ya está fuera de peligro luego de recibir 4 disparos con arma traumática y ya salió de la clínica. 108 acaban de negar una tutela con la que buscaban frenar la emergencia económica un grupo de congresistas. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, fue considerada improcedente debido a que el despacho judicial advirtió que no es posible utilizar la tutela como un atajo jurídico para suspender una medida de este tipo, este decreto de emergencia económica, ni para reemplazar el control constitucional que le corresponde de manera exclusiva a la Corte Constitucional. La acción fue interpuesta por la senadora Paloma Valencia, el director del Partido Centro Democrático Gabriel Vallejo y otros demandantes, quienes buscaban frenar la vigencia inmediata de los impuestos decretados durante el periodo de vacaciones colectivas de la rama judicial, que finaliza la próxima semana. Sin embargo, para el juez, la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo paralelo o sustitutivo del control de constitucionalidad que debe hacer la Corte Constitucional. Muy bien, Kalila, 1:09 minutos. Para claridad de todos, volviendo al tema del aumento del pasaje de Transmilenio, 3.550 desde el 14 de enero. Hablando del conflicto armado, a esta hora están sin gas en el Catatumbo por el riesgo de explosiones en medio de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Richard Quiñones. El encargado de confirmar la suspensión del servicio de gas es el alcalde del municipio de Tibú, Richard Claro, quien señaló que la situación afecta a un grueso número de pobladores, sobre todo en la zona rural, en donde, recordemos, se han generado estos intensos combates finalizando 2025-2026. Esto es lo que dice el mandatario local. Por una posible o presunta extorsión que están haciendo a la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario en nuestro municipio de Tibú, la empresa Proviservicios. En ese momento tiene una conexión de alrededor de 3.600 usuarios, que son los que se están viendo afectados desde la vereda de Petrolia
hacia el municipio de Tibú, el corregimiento de Campo 2, Campo Giles y todo el casco urbano. En este momento se realiza un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del alcalde y de las autoridades militares en el departamento de Norte de Santander para evaluar quiénes están detrás de esto. Sin embargo, información preliminar ofrecida también por algunos residentes en la zona advierten que miembros de las disidencias del Frente 33 de las FARC llegaron a la empresa hace algunos días amenazando a algunos de los trabajadores. Y es que en medio de la expectativa, Richard, por la liberación de 5 policías secuestrados en Tibú por el ELN, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y la Iglesia Católica adelantan una misión humanitaria en la zona, la conclusión es muy grave. Es difícil la situación para los habitantes del Catatumbo. Hambre, abandono y miedo son los denominadores comunes. Salima Feris. Ricardo, según constató la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de la ONU y la Iglesia Católica, la situación es crítica en el Catatumbo. En Versalles, desde el paro armado decretado por el ELN en diciembre de 2025, la circulación está completamente restringida, las familias permanecen encerradas y no llega comida ni gas. En Pacheli no hay transporte y la economía está paralizada. Además, la situación de salud es grave ya que no hay personal médico. En Filo Gringo, en el Tarra, los habitantes han huido ya que ante los recientes enfrentamientos dejaron casas destruidas y restos de artefactos explosivos regados por las calles, incluso sin detonar. Además, en el casco urbano del Tarra y en sectores como el kilómetro 16 se registró la llegada de las familias desplazadas. Esto dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas, se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria. Nuestro llamado a los grupos armados es a respetar el derecho internacional humanitario y cesar inmediatamente la violencia contra la población civil, permitir la movilidad de las poblaciones y restablecer el transporte público y descontaminar el territorio de artefactos explosivos. Finalmente, la defensora del pueblo hizo un llamado urgente al Estado para que adopte medidas necesarias para proteger a la población y hacer presencia permanente en el Catatumbo, especialmente ante la crisis humanitaria que se vive el día de hoy en ese lugar. Salima, y la otra crisis humanitaria se vive en Buenos Aires, Cauca, los desplazados que llegan a Cali y el anuncio de las autoridades de una intervención en ese municipio, en Buenos Aires. Stephanie Toledo. Sí, señor Ricardo, esta tarde la Fuerza Pública y autoridades en general de la región del suroccidente visitarán el municipio de Buenos Aires, Cauca, ante la preocupante crisis humanitaria que vive su población por la presencia y accionar de la disidencia Jaime Martínez de las FARC, que desde el pasado 16 de diciembre, recordemos, tras un ataque contra la Fuerza Pública, la comunidad ha permanecido sumergida en el temor y la zozobra. La general Sandra Rodríguez, comandante encargada de la región 4 de la policía. Un componente también para fortalecer las unidades policiales allí. En este momento se encuentran en entrenamiento de esas unidades para que puedan reforzar el pie de fuerza de la estación. Esperamos que con toda la oferta institucional pues podamos recuperar no solamente la confianza ciudadana, sino también el posicionamiento de la Policía Nacional en el municipio. Mientras se adelanta esta visita en Buenos Aires, de manera simultánea en Cali siguen llegando familias provenientes de este mismo municipio. Hoy justamente llegaron 29 más, por lo que ya son más de 250 familias en total las que han llegado a la capital vallecaucana en busca de refugio, Ricardo. En el Mar Caribe colombiano hay alerta naranja del IDEAM por los fuertes vientos que han provocado olas de hasta 3 metros de altura. Ingel de la Rosa en Barranquilla. Ricardo, las brisas se están sintiendo con tal fuerza aquí en la costa que en algunas zonas estos vientos alcanzan velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, lo que mantiene en alerta naranja a departamentos como Atlántico, Magdalena y Bolívar, así como a la parte suroccidental del Mar Caribe colombiano. Esto obedece al incremento de los vientos alisios que suele darse para esta temporada y los cuales azotan con más fuerza a partir del mediodía, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Estas ráfagas de viento a su vez están produciendo olas que en efecto oscilan entre los 2 y 3 metros de altura, por lo que las autoridades piden a quienes tienen planes de ir al mar, sobre todo este fin de semana, extremar las medidas de seguridad. Daniel Useches, meteorólogo del IDEAM. Para estos próximos días todavía se va a mantener una amenaza por vientos fuertes y hacia la playa podrían presentarse olas también con algunas alturas relevantes, por lo que les recomendamos a los turistas también y a los pescadores estar muy atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos días y consultar con las capitanías de puerto. Condiciones similares se registran también hacia La Guajira y el archipiélago de San Andrés, donde hay alerta amarilla en zona de alta mar.
1:15, hablamos ahora de más noticias del mundo. Hablamos de la amenaza del presidente Trump de empezar la guerra por tierra contra el narcotráfico en México, de lo que está pasando con la inteligencia artificial Grok, de Twitter, de X, de Elon Musk, y también de lo que a esta hora se dice frente a otras noticias del mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que iba a empezar ataques terrestres contra los carteles de la droga en México tras las operaciones marítimas en el Pacífico y en el Mar Caribe, sin ofrecer más detalles. We are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los carteles. Estos carteles están controlando México. Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país, dijo Trump en una entrevista en Fox News. La respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, no se hizo esperar. Señaló que buscará estrechar la comunicación con Trump. Entonces, pues estrechar más la relación, la información, esta información que estamos dando, de la cantidad de laboratorios incautados, en fin, que tengan toda la información. Vamos ahora a Europa porque se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero en zonas civiles. La mitad de los edificios residenciales en Kiev, casi 6,000, estaban sin calefacción tras una noche de intensos ataques rusos que dejaron al menos 4 muertos, 24 heridos, y durante los cuales, por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú lanzó el misil hipersónico Oreshnik. Este misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13,000 kilómetros por hora. Solo anoche, Rusia empleó 36 misiles y 242 drones. Duró casi 5 horas e impactó unos 40 edificios. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que el lanzamiento del misil hipersónico es una señal clara de una escalada en el conflicto y el acuerdo de paz está cada vez más lejos. El multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X y de la plataforma de inteligencia artificial Grok, que permitía crear y recrear imágenes sexualizadas y violentas de mujeres y niñas, decidió limitar la aplicación de generación y edición de material audiovisual ante la avalancha de quejas por la vulneración del derecho a la propia imagen, a la vida privada y al honor, así como por las amenazas de prohibición de numerosos gobiernos. Por eso Musk reaccionó y en vez de establecer la salvaguardia para que este tipo de inteligencia artificial no pueda generar estos contenidos, limitó su uso a los usuarios que pagan por el servicio, es decir, los que pagan e identificados con todos sus datos puedan seguir generando imágenes bajo su responsabilidad. Y finalmente, tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó hoy el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral. Ese acuerdo aprobado en Bruselas ha originado protestas en París por parte de los agricultores y en otras partes de Europa. 1:18, ahora el abrebocas deportivo. Don Octavio Sazo, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando en un momento de las posibles llegadas de varios jugadores importantes al fútbol colombiano. Al parecer está muy cerca la confirmación de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla, que se uniría a nombres ya pesados como el caso de Falcao, los movimientos que se hacen incluso en equipos como el Deportivo Independiente Medellín o en el propio América de Cali. También hablaremos de un fin de semana de fútbol que va a comenzar el día de hoy. Regresa la acción en la Liga Mexicana y también hablaremos de los futbolistas mexicanos, todos los movimientos que hay alrededor del fútbol mundial y lo que nos ha dejado también ese duelo de ayer entre el Atlético y el Real Madrid en el fútbol de Europa. Todo eso en minutos acá en Los Deportes en Meridiano Blue. Se acabaron las vacaciones. María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, habló en Mañanas Blue sobre el aumento del pasaje en este 2026. La decisión del distrito para... Meridiano Blue. 1:20 cambia el reloj y esta semana está terminando y es el primer puente festivo de este 2026, pero también el cierre oficial para muchas familias de las vacaciones. Ya comienzan a hacer cuentas para regresar al trabajo, al colegio, a la cotidianidad y sin duda uno de los temas más importantes para
tratar de hacer cuentas es revisar los aumentos que se vienen. Estamos hablando de las matrículas en cuanto a la educación, pero también de los arriendos y diferentes tarifas que van a tener un aumento muy importante, no solamente por el salario mínimo que se definió por parte del gobierno nacional, sino también la cifra de inflación que conocimos en las últimas horas por parte del DANE. Por eso, acá en Blue Radio nos pusimos a hacer cuentas de cómo se van a ver afectadas entonces esas diferentes variables y cuáles son las prioridades que ahora deben tener en cuenta las familias colombianas para poder cubrir estos gastos esenciales en los hogares. Va a ser un golpe bastante fuerte al bolsillo, teniendo en cuenta esa cifra de inflación de 5.1% revelada por el DANE. Sebastián Martinelli tiene los datos más importantes que usted debe tener en cuenta precisamente para las cuentas en este inicio de 2026. Si usted paga de arriendo 1 millón de pesos, con la cifra de inflación le va a quedar en 1.051.000 pesos. Si paga 5 millones, le va a quedar en 5.255.000 pesos. Y si en cambio paga 10 millones, le va a quedar en 10.510.000 pesos. Este va a ser uno de los golpes al bolsillo que van a tener los ciudadanos con la nueva cifra de inflación del 5.1%. ¿Cuándo deberían anunciarle dicho aumento? Pues esto depende de ciertos factores. Primero, debe haber pasado un año desde el último ajuste. 2, se lo deben notificar con suficiente anticipación y por escrito, y el nuevo valor solo entra en vigencia una vez se haga la renovación del contrato, y si se lo intentan subir por encima de dicho valor, se puede considerar inválido. En Blue Radio hablamos con personas que viven en arriendo y nos contaron los efectos de estas alzas. No, si las ventas están caídas, necesito que me entre más dinero, y si no entra más dinero, pues tengo que cerrar tanto el negocio como irme a una habitación más pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que pagarlo porque yo no voy a vivir debajo de un puente. Ya lo subieron. El kilo de aguacate ya está en 11.500, imagínense. Y ya por ahí ya tengo que por lo menos sacar un poquitico más para lo del arriendo. Pues el tema de incrementos, de insumos, de todas las cosas, porque igualmente toca incrementar para poder ajustar el valor, el nuevo valor. Claro, a todo el mundo se siente afectado, pero estamos esperando, como le digo, a fin de mes que ya vienen los incrementos de los arriendos y todo eso, porque la gente en las casas... Estamos esperando eso. Otro de los afectados por esta cifra inflacionaria son los camioneros, ya que otros de los apartados que suben con la inflación son los peajes y las multas de tránsito, las cuales incluso se pueden ver afectadas también por el aumento del salario mínimo. Esto dijo al respecto el presidente de Fede Transcarga, Arnulfo Cuervo. Y es que adicionalmente nosotros, los conductores de camiones, los dueños de camiones, no solamente estamos en el medio de los camiones, también debemos de pagar educación, también debemos de consumir alimentos, y esa afectación es enorme. El presidente de la CGT, Jorge Iván Díez, advirtió que con una inflación en el 5.1%, cerca de 22 millones de trabajadores entre informales, independientes y por cuenta propia han perdido el 23.7% de su poder adquisitivo. Los arriendos, los peajes, todo este tema de transporte, las multas también hacen parte entonces de las variables que ya están aumentando, decían los oyentes y las personas que estuvieron en este informe, que a fin de mes van a empezar a sentir ya ese primer golpe por cuenta de los cambios en materia de economía, pero también la salud, ese pago que usted hace cuando va a la consulta con el médico general, con el especialista, también con los exámenes que se hace, va a comenzar a aumentar porque todo va atado precisamente a estas variables del salario mínimo y de la inflación. Si bien se ha confirmado diferentes cambios, recordemos los mismos problemas financieros que ya tiene el problema del sistema de salud, pues esperan entonces nuevos cambios teniendo en cuenta las diferentes restricciones que se han dado por parte de los operadores. Nicole Buitrago, buenas tardes. Usted tiene los detalles de qué es lo que va a aumentar en materia de salud para este 2026. Buenas tardes. Después de los restaurantes, hoteles y la educación, a la salud la inflación le ganó terreno este año con una cifra de 7.20% por encima de gastos como las bebidas alcohólicas, el tabaco y el transporte. Andrés García es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Lo que tiene que ver en el IPC en salud estuvo 2 puntos porcentuales por encima del promedio del IPC. Esto lo que significa es un incremento en el gasto de bolsillo para los hogares y se debe en buena medida a que algunos de los servicios de este sector se encuentran indexados al IPC. Salimos a las calles precisamente a hablar con la ciudadanía y hoy los afiliados al sistema de salud tienen claro que durante el año pasado incrementó el costo para acceder a su derecho. Todos los meses me toca comprarla porque siempre que vengo no hay. Mientras que no nos entregan aquí la cantidad de insumos que ella necesita, a nosotros nos toca comprarlos.
y como le digo, es una cantidad bastante alta. Los estudios muestran que los colombianos gastan hasta un 63% de sus ingresos en temas de salud y según las investigaciones, ese gasto adicional en salud, es decir, el costo del bolsillo de los colombianos, pues se ubicó en 14.5 billones de pesos para agosto de 2025. Comprar los medicamentos que normalmente debería dar el sistema de salud o incluso buscar trueque para poder suplir las necesidades y continuar con los tratamientos es lo que siguen haciendo los colombianos ante estos problemas. Pero también Bucaramanga fue la ciudad con mayor inflación anual por segundo año consecutivo. La capital de Santander tuvo una inflación en promedio de 5,78% en este año de 2025, ubicándola por encima del promedio nacional. Allí los ciudadanos en la calle también tienen que hacer cuentas precisamente para saber qué dejan de comprar con el fin de cubrir lo esencial. Natalia Carrillo. De acuerdo con el DANE, la capital santandereana ha mostrado durante los últimos 20 meses una inflación sistemática impulsada principalmente por los productos y servicios de las comidas en establecimientos o almuerzos, el transporte urbano y la compra de alimentos. Piedad Urdinola, directora del DANE, dio a conocer detalles. En Bucaramanga, para este mes de diciembre 2025, la variación anual con la que cerramos fue 5,78% y las subclases con mayores contribuciones fueron arriendos, tanto efectivos como imputados, que acumulan 1,40 puntos porcentuales. Los arriendos son otros de los rubros que más contribuyeron al resultado anual. Si un bumangués pagaba 2 millones de pesos de arriendo el año pasado, este año ya deberá pagar 2.102.000 pesos. Inflación que obliga a las familias a reducir gastos en otros bienes y servicios. Y así como pasó hoy en Bogotá, que se confirmó el aumento para el transporte público, también acaba de pasar en Medellín y en todos los municipios del Valle de Aburrá. El aumento 390 pesos, muy por encima de lo que se estaba esperando o a lo que estaban acostumbrados los habitantes de esta zona en Antioquia, y también se da precisamente por las medidas económicas. Héctor David Santamaría, ¿cómo va a quedar entonces la tarifa para este 2026 en el transporte público y en el metro de Medellín? Pues Valentina, con las buenas tardes, se tuvo que ajustar porque precisamente con esos valores que se ha conocido y que usted ha relatado, se tenía inicialmente un alza de 8,7%, pero con el incremento histórico del salario, pues todos saben, subió a 11,9% este incremento y que será a partir de mañana sábado 10 de enero. Lo que se advierte por parte de las autoridades es que será más o menos en buses de 4.710 pesos y 5.890 pesos. La directora del área metropolitana, Paula Palacio. La tarifa está afectada por las nóminas de los conductores, por las prestaciones de servicio de quienes hacen los mantenimientos de los vehículos, de quienes los alistan y otra cantidad de insumos que directamente van ligados al salario mínimo. Esta variable macroeconómica afecta directamente la canasta de costos. Y para quienes van a montar en el metro de Medellín, también el tranvía, el cable y el Metro Plus, al final se aumentó 390 pesos, es decir, que la tarifa hoy queda de 3.430 pesos a 3.820, Valentina. 3.820, allí entonces para comenzar a recargar la tarjeta cívica en el caso de Medellín, también comenzar a recargar ahora con más plata la tarjeta tuya en Bogotá, y también el mío tuvo un aumento de al menos 300 pesos, van a cambiar entonces las cuentas, en este caso para todas las personas que utilizamos el transporte público, ya no se va a destinar una cifra como tal, sino empezar a buscar otras alternativas, pero justamente quienes están planeando viajar este fin de semana o regresar de las vacaciones que habían hecho desde fin de año, ya se están conociendo las medidas, cómo va a ser todo el control de este mini plan éxodo y también el gran plan retorno del cierre de las vacaciones, porque hay algunas restricciones que se deben tener en cuenta, en especial quienes se movilicen por el centro del país. Nicolás, buenas tardes. Valentina, ¿va a viajar este fin de semana? ¿Tiene planeado salir de Bogotá? Señor. ¿Nada? No, señor, por ahora no. Bueno, pues oiga, mire, porque la Secretaría de Movilidad de Bogotá lo está advirtiendo porque puede haber muchos ingresos de vehículos, aproximadamente 1 millón y un poquito más, que recordemos son los vehículos que ya regresan a Bogotá después de esa temporada larga de vacaciones de diciembre. Según la Secretaría de Movilidad, se espera que entren por lo menos el 12 este lunes festivo aproximadamente 1 millón de vehículos sobre los 9 corredores de Bogotá, la autopista norte, la autopista sur, también la calle 80, la calle 13, las carreras séptima y por supuesto también la vía a La Calera. Esto mencionó la secretaria Claudia Díaz. Estamos esperando más o menos
el ingreso de 1 millón de vehículos de los viajeros que van a entrar a la ciudad durante este puente, pero asimismo también la salida de aproximadamente más o menos 1 millón de vehículos igualmente. En este momento tenemos, y durante todo el fin de semana, presencia en nuestros 9 principales corredores de entrada y de salida en Bogotá. Son más de 300 personas que tenemos desplegadas. Valentina, y es que precisamente para este Puente de Reyes, desde hoy hasta el próximo 12 de enero, el lunes festivo, se proyecta por lo menos desde las terminales, una salida desde las terminales de Bogotá, 242.600 viajeros en 17.300 vehículos autorizados. Dicen además desde la terminal que el día con mayor afluencia va a ser por lo menos hoy, con la salida de más de 82.000 vehículos. Los destinos donde las personas prefieren salir a pasar este puente son Melgar, Girardot, Sogamoso, Neiva e Ibagué, pero a eso súmele, Valentina, las fiestas, por lo menos de la feria de Manizales, que muchas personas van también para allá. Pero mucha atención si usted va a regresar el próximo lunes festivo, porque aplica la medida del pico y placa regional. Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, los vehículos particulares que terminen en placas terminadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8, y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche pueden ingresar los vehículos con placa terminada en número impar. Y después de las 8 de la noche, la medida se levanta para todos los vehículos particulares. La experiencia espiritual nos hace tener presente que nunca podemos elegir el sufrimiento. Nuestra opción tiene que ser por el placer, por la felicidad, por la armonía. Si pasamos momentos difíciles, si pasamos momentos dolorosos, es siempre pensando en lo bueno que llega. No le des un sentido salvador al sufrimiento, que lo único que hace es llenarte de dolor el corazón. El sufrimiento nunca puede ser un fin. Y lo digo pensando en la reflexión de hoy. De lo racional, el man está vivo. Espero que tu oración, tu contemplación, tu meditación sea intensa en este día. Tú sabes. Hay molestias en el gobierno por la decisión de la alcaldía de subir el pasaje de Transmilenio a 3.550 pesos. Pues el ministro Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, lo declaró como irresponsable lo que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán sobre el incremento del pasaje de Transmilenio a 3.550 pesos. Reitera además, como lo había confirmado el ministro hace algunos días, que pone en riesgo la transferencia de la nación para los recursos de la flota eléctrica y asimismo para reducir la demanda de pasajeros. Sin embargo, le preguntamos precisamente esto a la gerente de Transmilenio y aseguró que esos recursos no están comprometidos para el 2026, sino que es una transferencia que le llega al distrito desde el 2027 y directamente es para la flota. Habla la gerente de Transmilenio, Mara Fernanda Ortiz. Dato real es que esos recursos no empiezan a llegar en 2026, es decir, en esta discusión de 2026 no son relevantes. Esos recursos empiezan a llegar al distrito en 2027 para un proyecto específico que son 200. Ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Thomas, fuerza y con potencia, ganó. Y comenzamos hablando de fútbol mientras se están jugando varios partidos alrededor del planeta. Estamos atentos a todos los movimientos que hay el día de hoy. Más allá de eso, les contábamos entonces que luego de la confirmación de varios refuerzos por parte del Deportivo Cali, por parte del América, por parte también, por ejemplo, del Deportivo Independiente Medellín, que confirmó la llegada de Didier Moreno, todo está también pendiente de lo que pueda suceder en Barranquilla, en la casa del campeón, y es que se especula que en las próximas horas va a ser presentado Luis Fernando Muriel, sería nuevo jugador de Junior de Barranquilla, con lo que se podría sumar a Radamel Falcao como las grandes figuras que regresan al fútbol de Colombia, que empieza a sumar nombres de peso importantes en función de lo que va a ser una nueva temporada del torneo local. Mientras tanto, el día de hoy va a arrancar de nuevo el fútbol en México, que tiene a varios futbolistas colombianos importantes en ese país. A las 8 de la noche van a jugar Mazatlán y Juárez, a las 10 Atlas
Atlas, el equipo de Diego Coca, el ex técnico de Millonarios, frente al Puebla, y también a esa hora Tijuana, los Cholos, el equipo que dirige el loco Sebastián Abreu, frente al América, nada más y nada menos que las Águilas del América, el equipo más importante de ese país. A esta hora también estamos a la espera de lo que va a ser la continuidad de la Copa Africana de Naciones. Senegal derrotó 1-0 a Mali y se metió en semifinales. Juegan a las 2 de la tarde Camerún y Marruecos, uno de los partidos más importantes de la región. Estamos hablando de la selección marroquí, la selección más importante en este momento del continente, frente a Camerún, un histórico del fútbol de África. Mientras tanto, en Alemania comienza la fecha, 2:30 de la tarde, Frankfurt frente al Borussia Dortmund, y a las 3 juega el Getafe frente a la Real Sociedad en el fútbol español. Este fin de semana se van a jugar varios partidos importantes. Va a estar jugando en el fútbol italiano a las 9 de la mañana de este sábado el Como frente al Bologna de Lucumí, Atalanta frente al Torino de Duván Zapata. En el fútbol español va a jugar el Valencia, también va a jugar el Betis frente al Real Oviedo. En Alemania estará jugando también el equipo del Bayern Múnich. Eso será el día domingo. Argelia, Nigeria y Egipto frente a Costa de Marfil, los cuartos de final de la Copa Africana. Decíamos que el domingo van a jugar Inter frente a Napoli en el fútbol italiano, y también va a estar jugando Bayern Múnich frente a Wolfsburgo. Mientras tanto, la final de la Supercopa Española será este domingo a las 2 de la tarde entre el Barcelona y el Real Madrid. También hay movimiento alrededor del fútbol de la Premier, porque se especula que John Arias, que está jugando en el Wolverhampton, estaría en el radar del Palmeiras para volver al fútbol de Brasil, y en las próximas horas podría darse un golpe sobre la mesa en función de esto. Así que estaremos atentos a todo el movimiento del fin de semana largo en el fútbol mundial, y por supuesto a cada uno de los movimientos del mercado de fichajes y a los futbolistas colombianos que pueden tener nuevos destinos como John Arias. Así que todo eso acá en Meridiano Blue. Aquí todos venimos. Toda la información de los deportes se la encuentra aquí en Blue Radio. Escucha la llegada de Radamel Falcao García a la concentración de Millonarios en Buenos Aires, donde prepara los duelos amistosos ante River del domingo. Meridiano Blue. 1:37 p.m. en Caracas. Siguen todos pendientes precisamente de nuevas liberaciones de los presos políticos luego del anuncio del régimen, que si bien en un inicio dijo que sería una cifra muy importante, estas liberaciones han sido a cuentagotas y las familias están esperando respuestas, en especial por la falta de información que han tenido durante estos meses de detención injusta en las diferentes cárceles de Venezuela. Justamente, Mateo, se acaba de confirmar que ya son 9 los presos políticos liberados hasta el momento. Buenas tardes. Sí, señora Valentina, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Mariana González. Recordemos que ella es la hija de Edmundo González y desde ayer ha estado haciendo recorridos en diferentes centros de detención en Venezuela, buscando información de su esposo, de Rafael Tudares, uno de los presos políticos del régimen desde hace 367 días. Pues Mariana González estuvo en Rodeo 1 y le dijeron que su esposo no se encuentra allá. Asegura una vez más: hice acto de presencia y pude ver a muchos familiares de víctimas de personas detenidas arbitrariamente o privadas de la libertad injustamente. Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. Rafael y yo, junto con nuestros 2 niños pequeños, somos una familia venezolana más que no tiene incidencia alguna en los asuntos políticos de nuestro país. Dice además que mantiene la esperanza y que esperará la información oficial del caso. Por su parte, como usted lo decía, Valentina, Alfredo Romero, el director de la organización Foro Penal que lleva el conteo de los presos políticos en Venezuela, señaló que Aracelis Balsa sería la 9ª presa política excarcelada en estos 2 días desde que Jorge Rodríguez anunció la liberación de un grupo significativo de presos políticos, y agregó: fue excarcelada del helicoide. Esto representa un poco más del 1% de los actuales presos políticos.
814, cifra actualizada con nuevos registros, es decir, aún quedan más de 800 personas detenidas en las cárceles venezolanas y tocará esperar que avance la tarde, Valentina, para ver si se presentan más liberaciones. Recordemos que ayer se dieron 12 en horas de la noche y 12 en horas de la tarde. Estaremos muy pendientes entonces para estarles informando los nuevos presos políticos que sean liberados. A propósito, Estados Unidos calificó estas liberaciones como una decisión inteligente por parte del régimen de Venezuela, que sigue todavía en esas conversaciones. Lo decíamos al inicio de Meridiano Blue, la presencia de una delegación de Estados Unidos, del embajador, el encargado de negocios John McNamara, precisamente en Caracas, con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas. A propósito, por ahora, Venezolana de Televisión está confirmando que por ahora no se tiene previsto un viaje internacional fuera de Venezuela de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A propósito de las informaciones que más temprano se habían conocido de un posible viaje, por ahora seguirá allí en Caracas. Y donde están muy pendientes de la liberación de los presos venezolanos es en España. Allí, recordemos, ya llegaron en las últimas horas algunos de estos detenidos y continúan las gestiones precisamente para seguir acompañando el proceso allí en la capital de Venezuela. Enrique Rodríguez. Los 5 presos políticos con nacionalidad española han llegado desde Caracas a España pasada la 1 de la tarde hora peninsular española, apenas unas horas después de haber sido liberados. Y es que su salida de Venezuela ha sido en el primer vuelo disponible. Sin embargo, una vez aquí, no han hecho declaraciones a los medios de comunicación que los esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en lo que parece ser una condición impuesta para su liberación. Horas antes, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, había confirmado que el Ejecutivo español llevaba meses negociando esas liberaciones, al tiempo que se mostraba optimista en televisión española, aunque discreto, ante la posibilidad de que un 6º preso español recuperase la libertad. Nosotros estamos todavía pendientes de que pueda haber alguna liberación más, de algún nacional español más. Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser pues puesta en libertad en las próximas horas o incluso próximos días. Sobre estas liberaciones, el diario El País señala hoy como fundamental el papel jugado por Qatar, por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y por el que fuera presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien también hoy es noticia en España porque la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar su posible colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro y el régimen chavista de Venezuela. El magistrado Antonio Piña justifica esta medida porque los hechos en los que se le acusa en la querella presentada por la organización de extrema derecha Hazte Oír señalan al expresidente por participar en un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sobre Venezuela se han pronunciado esta mañana el Papa León XIV y el rey de España, Felipe VI. Ambos, en actos diplomáticos de sus respectivos estados, han pedido una transición hacia la democracia encabezada por los propios venezolanos. Mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia. Deben ser, por tanto, los venezolanos, los únicos protagonistas de su propio destino. Sobre el Papa León XIV, hoy también se ha sabido que la Conferencia Episcopal Española ha propuesto a las ciudades de Madrid y Barcelona, así como el archipiélago canario, para un viaje del Santo Padre que tendrá lugar este mes de junio. Volviendo a Venezuela, a su futuro se ha referido el presidente Gustavo Petro, en una entrevista también con el diario El País, y a las presiones que sufre la actual presidenta Delcy Rodríguez, a la que ha definido como su amiga. Está presionada desde afuera y desde adentro de Venezuela. Y a ella la acusaron de ser la traidora, que ella debe dedicarse fundamentalmente a unir el pueblo de Venezuela. Petro también ha denunciado en esa misma conversación que Estados Unidos tenía previstas acciones en territorio colombiano, aunque sin precisar de qué tipo. Enrique, y a propósito de esas entrevistas que dio el presidente Gustavo Petro a medios internacionales, terminó confirmando que, de acuerdo con lo conversado con Donald Trump, Estados Unidos sí estaba pensando adelantar en Colombia operaciones similares que llevaron a la captura de Nicolás Maduro. Juan David Ríos. Hola, buenas tardes. Mire, fueron 2 entrevistas, una a CBS News y otra a El País de España. Durante 45 minutos el presidente Gustavo Petro le respondió a Lilia Luciano de la cadena CBS News las dudas detrás de esa llamada con el presidente Donald Trump. La primera vez en que ambos escuchan la voz del otro sin intermediarios. Y ahí el presidente Gustavo Petro se sinceró. ¿En algún momento tuvo miedo que el presidente Trump lo capturara? Mira, yo lo que tengo más miedo, no voy a decir que no me da
miedo que me amenazan cuando lo que vienen son helicópteros y cosas de esas. Y misiles, y no tenemos ni siquiera un sistema antiaéreo. El de Venezuela fue que no lo hicieron operar, pero el nuestro no existe. Entonces, claro, pero lo que me asusta es la reacción en Colombia, que sería diferente que en Venezuela. Todos, si estudian la historia de Colombia, llevamos 75 años en guerras internas. El narcotráfico es el último dinamizador de la violencia, pero antes fue el sectarismo político. Décadas de violencia y 700.000 asesinados desde el 9 de abril del 48. Y si aquí sucede algo contra el presidente de Colombia con fuerte apoyo popular, como ayer lo demostramos, pues Colombia entra en guerra. El mandatario también le habló al país de España y confirmó que el presidente Donald Trump tenía planes serios de una intervención militar. Sin embargo, esa llamada telefónica bajó la tensión entre ambos jefes de Estado. En las dos entrevistas, el presidente Gustavo Petro mencionó que la situación en Venezuela se tocará con el presidente Donald Trump de forma presencial. Dijo que es clave garantizar un proceso electoral confiable y que haya un gobierno producto de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de ese país. Juan David, esta tarde el presidente Donald Trump se va a reunir con los principales ejecutivos de Chevron y otras grandes petroleras con el fin de definir el plan de recuperación de la infraestructura petrolera en Venezuela. Uno de los puntos más importantes que ha reiterado Donald Trump, pues es lo que hace parte de estas presiones que sigue haciendo al régimen allí en Caracas. A propósito, se mantiene por ahora el despliegue militar en el Mar Caribe. Juan Camilo Merlano. Es el quinto buque que los Estados Unidos incauta en el Mar Caribe proveniente de Venezuela con petróleo sancionado. Esta vez llevaba una bandera falsa de Timor Oriental y el Comando Sur informó en las últimas horas a través de un video que habían tomado posesión de esta embarcación. A esto se suma que en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos se mostró complacido por lo que asegura ha sido la cooperación por parte de las nuevas autoridades, las autoridades interinas de Venezuela, que cabe destacar no está apresurado. El mandatario estadounidense para la celebración de elecciones en territorio venezolano dice que lo primero es que se debe estabilizar el país. También anticipó en una entrevista con Fox News que habría una reunión con María Corina Machado la próxima semana. Well, I understand she's coming in next week sometime. And I look forward to saying hello to her, and I've heard that she wants to do that. That would be a great honor. Lo que entiendo es que ella va a venir en algún momento la próxima semana y espero poder saludarla. He escuchado que ella quiere hacer eso y sería un gran honor, decía el presidente Trump, refiriéndose en esta segunda parte a la oferta de María Corina Machado que le daría su premio Nobel de Paz al presidente de los Estados Unidos. Se espera que Estados Unidos avance pronto con el levantamiento de sanciones a la industria petrolera en Venezuela. Precisamente esta tarde, el presidente Trump se reunirá en la Casa Blanca con ejecutivos de 17 compañías petroleras estadounidenses para promover que inicien operaciones en territorio venezolano. Justamente de esa reunión vamos a estar muy pendientes porque va a ser crucial para el futuro de los recursos de Venezuela. También estaremos muy pendientes de la reunión que sostendrán este fin de semana Delcy Rodríguez con los delegados de Estados Unidos, porque hacen parte de las tareas justamente para tratar otra vez de abrir las embajadas tanto en Washington como en Caracas. Y hasta ahora hay nuevo pronunciamiento de Donald Trump sobre esa conversación con el presidente colombiano Gustavo Petro. Juan Camilo, buenas tardes. Valentina, muy importante a esta hora, lo hace a través de su red social Truth Social. Primera semana de febrero se confirma la reunión del presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Dice Trump en su red social: espero con interés tener una reunión con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro que de ahí saldrá muy bien para Colombia y para los Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser detenidas para que no entren en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto, y la firma el propio presidente. Esto es muy importante, Valentina, porque muchas veces el presidente Trump dicta los trinos o los mensajes que aparecen en su red social. Cuando aparece firmado presidente Donald J. Trump, es porque el mismo presidente es el que escribe el mensaje. Y obviamente el interés diplomático, una crisis que se desató al principio de esta semana con un Donald Trump amenazando con una intervención militar, culminaría en la primera semana de febrero con esta reunión
en la Casa Blanca en Washington. En menos de un mes entonces se daría ese encuentro allí en la Casa Blanca. Ayer hablábamos de las gestiones que estaban iniciando y activando casi que de manera urgente la Cancillería con el fin de gestionar además los trámites que se necesitan, Juan Camilo, teniendo en cuenta que el presidente no tiene una visa, su canciller tampoco, y además él está incluido en la lista Clinton. Esto implica unos trámites adicionales para garantizar que esa reunión y sobre todo el ingreso a Estados Unidos se lleve a cabo sin ningún problema. Obviamente aquí entra la diplomacia, Valentina, trabajarán tanto la canciller Rosa Villavicencio como el secretario de Estado Marco Rubio en un proceso para una delegación especial que permita la entrada del presidente, de su canciller y una delegación de Colombia a los Estados Unidos y a Washington para que se supere esta crisis diplomática. Y le dice Donald Trump al presidente Gustavo Petro que sí o sí debe mejorar esa lucha contra los grupos ilegales, contra los narcotraficantes, tema que según el presidente Gustavo Petro va a ser también centro de la conversación que sostendría próximamente con Delcy Rodríguez, a quien espera en la Casa de Nariño, y por eso desde el Ministerio de Defensa se están anunciando nuevos planes contra alias Iván Mordisco, que está convocando a cumbres criminales precisamente en contra de las decisiones de Estados Unidos. Felipe García. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, atraviesa su momento más crítico luego de un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública en su contra. Según el ministro, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el peligroso cabecilla está recurriendo a otros carteles del narcotráfico, como el ELN, para evitar ser capturado o neutralizado. Que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan. Alias Mordisco pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas, adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia. El jefe de la cartera de defensa insistió en que pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal y el narcotráfico es el eje de sus decisiones. Felipe, y John Bolton, quien fuera asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entregó su opinión sobre estos planes que sigue adelantando Donald Trump precisamente en su relación con Venezuela, pero también con Colombia a propósito de esta reunión que sería en menos de un mes. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. El ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en entrevista con Noticias Caracol en Vivo, se refirió al operativo estadounidense en Venezuela y a los intentos de presionar al gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que, según su análisis, la prioridad del régimen siempre ha sido mantenerse en el poder. Bolton explicó que las personas que rodean a Maduro están dispuestas a hablar con cualquier gobierno, incluso con administraciones que han sido críticas, siempre y cuando eso les permita conservar el control. The trouble is the people in the regime today have as their highest priority regime preservation. So they're prepared to talk to Trump, they're prepared to send him some oil. En ese mismo contexto, Bolton habló del papel del petróleo y dijo que Venezuela cuenta con suficiente crudo para usarlo como un elemento de negociación. Sin embargo, señaló que este tipo de decisiones responden al interés de mantenerse en el poder y no a una intención de cambio político. Por otra parte, el ex asesor se refirió a la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump y afirmó que este tipo de episodios reflejan la rapidez con la que Trump puede cambiar de postura y la ausencia de un plan estratégico claro. First Venezuela, then Colombia, then Cuba. I give President Petro credit. Must have been a difficult call to make. We'll find out what magic he worked on Trump. But it's important to keep in mind that Trump doesn't function like a normal person. And so, finalmente, Bolton afirmó que le da crédito al presidente Gustavo Petro al considerar que el acercamiento debió ser una decisión difícil y advirtió que Donald Trump no actúa como un líder convencional. Toda la información de los deportes se la encuentra aquí en Blue Radio. En Argentina ya dan por hecho que el extremo Marino Inestrosa jugará en Boca Juniors. El equipo Ceneice habría llegado a un acuerdo con Atlético Nacional de Medellín por $5 millones. El conjunto verde conservará el 20% en caso de una futura venta mayor a 5 millones. Marino jugó 84 partidos, marcó 11 goles, dio 11 asistencias y ganó una liga, una superliga y 2 copas en un año y medio en el equipo antioqueño y será el colombiano número 18 en toda la historia de Boca, donde firmará. Meridiano Blue.
1:54 A esta hora usted debe saber que hay protestas en la sede del Ministerio de Igualdad en Bogotá. La información la entrega hasta ahora la alcaldía Nicolás. Valentina, sí lo está confirmando además la Secretaría de Gobierno. En este momento se presentan manifestaciones a las afueras del Ministerio del Interior, esto sobre la carrera octava en el centro de Bogotá, a muy pocos metros de la Plaza de Bolívar, y confirman desde la Secretaría que ya se presentaron algunas agresiones físicas en contra de los gestores de diálogo y agentes del distrito, y también se registró la ruptura de varios vidrios en este lugar. Desde horas de la mañana un grupo de una comunidad indígena está ahí en este sitio y asegura la Secretaría de Gobierno que esto además tiene que ver con el grupo de igualdades que llegaron hasta este punto para exigir que el ministerio los atienda, ya que han sido víctimas del conflicto. Según lo confirma la Secretaría de Gobierno, también hay presencia aislada de un grupo del UNDEMO, esto para evitar también que haya alteraciones del orden público. Gracias, Nicolás, estaremos pendientes entonces. Y la otra noticia sigue siendo el Catatumbo, además de las diferentes denuncias que hemos hecho de desplazamientos, de confinamiento de familias, tiene que ver con los ataques contra la fuerza pública. Están tratando de gestionar una liberación de los 5 policías secuestrados por el ELN. Sus familias están pidiendo que el gobierno le ponga la lupa a esta situación. Richard Quiñones. Eudoro Barrera es el padre del patrullero Carlos Eduardo Barrera, quien fue secuestrado el pasado 6 de diciembre en la ruta que conduce desde el municipio de El Zulia hacia el municipio de Tibú. Advierte que la situación es muy compleja para esta familia y viven un verdadero drama, todo por cuenta de la situación en la que incluso su hijo en todo momento tenía comunicación con él. Cuando no hubo algún tipo de información, supo que algo malo había ocurrido, y es por eso que viajó hacia el Catatumbo para incluso pedirle a los mismos guerrilleros que lo dejaran en libertad. Primero que todo, pues yo para enterarme, porque yo siempre de costumbre, yo le digo a él que me llame tan pronto llegue a esas ubicaciones. Él siempre era muy ordenado en eso. Papá, ya llegué. Él tenía que llegar a las 6:30, faltando 20 para las 7, y él nunca me llamó. Nada. Entonces, yo empecé a llamarlo, escribirle, nada. Eran las 7:15, yo dije, no. Yo no me aguanté. Me fui para la empresa de Peralonso a averiguar. No, ninguna razón. Agarré un pirata, me fui por allá a este empleo donde pararon el bus. Le decía al uno, al otro, gente que pasaba, díganles a esa gente que yo estoy aquí sentado esperando una noticia de mi hijo. Por ahora estas familias están pidiendo una prueba de supervivencia y le solicitan al ELN no hacerle daño a ninguno de esos 5 uniformados. También ya se reunieron con la Defensoría del Pueblo, quienes están acompañando este proceso tan complejo que viven estas 5 familias en el departamento de Norte de Santander. Y regresamos a Medellín porque ahora los docentes y pensionados del magisterio allí en la capital de Antioquia tendrán otro operador para la entrega de los medicamentos en medio de las constantes quejas precisamente por las irregularidades. Danilo, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Las fallas en la entrega de medicamentos a los docentes y sus familias fueron una de las principales alertas en Antioquia para esta población, y hasta diciembre se registraron 1.469 quejas correspondientes además al 52% que estuvieron relacionadas directamente con problemas en la dispensación de estos elementos. Una docente afectada así lo relató a Blue. Con la farmacia anterior no nos entregaban todos los medicamentos, entonces quedaban una manada de pendientes. Entonces improvisar con otra es empezar de cero. Sí, listo, nos entregan los medicamentos. Ahora será la Cooperativa de Hospitales de Antioquia la que asumió la entrega de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en los 125 municipios del departamento. Valentina. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. 1:58 y la otra noticia en el mundo sigue siendo el intento por contener las protestas en Irán. Allí el gobierno está suspendiendo, el régimen que está en el poder suspendió los servicios de internet con el fin de estar frenando estas diferentes protestas. Los disturbios siguen poniendo a prueba la república en un momento en el que se enfrentan las presiones externas. Silvia Carrasco. Han sido 12 días de protestas, cada día más intensas y extensas, abarcando las 31 provincias de Irán.
La noche de ayer jueves se veía a manifestantes quemando vehículos y armando barricadas, pero sin internet poco más se consigue verificar. Organizaciones de derechos humanos dicen que la represión ha dejado 45 muertos, 8 de los cuales eran niños. Las protestas arrancaron por la inflación desorbitada y la depreciación del rial, la moneda iraní, pero ahora se han empezado a oír gritos de la gente que quiere un cambio de régimen, volver a la monarquía, y cantaban en nombre del monarca derrocado por la República Islámica en 1979. Ocurre en un momento en que Israel vuelve a hablar de bombardeos sobre Irán y cuando el presidente Trump advierte que intervendrá para salvar a los manifestantes. Hoy, en un discurso televisado, el líder supremo, Ali Khamenei, decía a Trump que sería él el derrocado. Dice, con altivez y arrogancia está emitiendo juicios sobre todo el mundo. Que él también sepa que por lo general los tiranos arrogantes del mundo, cuando estaban en la cúspide de su arrogancia, fueron derrocados. Este también será derrocado, dice Khamenei. También acusó a los manifestantes de actuar en nombre del presidente Trump. Estas protestas son la amenaza interna más grave del régimen desde 2022, cuando una mujer, Masha Amini, fue arrestada por supuestamente usar indebidamente un hijab y murió bajo custodia. En el